y después por medio de Josué va a conquistar a la tierra prometida, ¿no? Ahí vivían otros pueblos y tenían que echar para poseer esa tierra. Así que por medio de Josué Dios dio esa tierra. Y luego viene el libro de Jueces. En el pueblo de Dios, Dios es el rey. Entonces no necesitaba un rey humano, y Dios por medio de los jueces, de otro sistema político era, y por medio de jueces Dios gobernaba. Y otros países, otros pueblos, cada pueblo tenía un rey, ¿no? Y ellos gobernaban. Pero sabemos, cuando entró el pecado, si un poder en sí no es malo, pero ese poder va a una persona, a un grupo, absolutamente va a manipular ese poder, ¿no? Por eso, además, idolatraba el rey como Dios, y ese rey con todo ese poder que tiene y manipula gente. Y es así, ¿no? Y ahora llegamos al 1 Samuel, este libro. Samuel es como último juez, no de juez de hoy en día, sino por medio de él Dios gobernaba y dirigía ese grupo. Era último. Y él funcionaba como profeta y también como sacerdote. Pero cuando Samuel estaba como juez, el pueblo de Israel pide rey. Queremos un rey, como otros pueblos. Vamos a ver, bueno, siempre el pasaje principal, siempre vamos a volver, así que márquenlo bien y vamos a buscar otros pasajes. Y ahora vamos a ver 1 Samuel, capítulo 8, versículo 1 al 9, vamos a ver. Bueno, Anita, ¿puedes seguir con esa versión? Primero 1 al 3. Cuando Samuel envejeció, nombró a sus hijos como jueces de Israel. Joel y Abías, sus hijos mayores, establecieron su corte en Bersab. Pero ellos no eran como su padre, porque codiciaban el dinero, aceptaban sobornos y pervertían la justicia. Bueno, eso es la situación. Hijos de Samuel no estaban bien preparados para continuar como el papá Samuel, ¿no? Y eso es la situación. Entonces, ¿qué pasa? Versículo 4 y 5. Se reunieron en Ramá para hablar del asunto con Samuel. Mira, Samuel le dijeron, ya eres anciano y tus hijos no son como tú. Danos un rey para que nos juzgue así como lo tienen las demás naciones. Bueno, entonces en esa situación ellos pedían al rey como otro pueblo, porque todos los otros pueblos tenían un rey, pero no solamente nosotros no tenemos, y un poco raro, no se sentía cómodo o seguro, y justo los hijos de Samuel no estaban adecuados para estar como jueces. Entonces ellos pidieron rey. Pero ¿cómo reacciona Samuel y Dios? Vamos a ver 6 al 8. Y fue el Señor en busca de orientación. Todo lo que te diga, te respondió el Señor. Porque me están rechazando a mí y no a ti. Ya no quieren que yo siga siendo su rey. Desde que los saqué de Egipto, me han abandonado continuamente y han seguido otros dioses. Y ahora te tratan a ti de la misma manera. Hasta el 9, vamos a ver. Hasta el 9. Pero advierte seriamente acerca de la manera en que reinará sobre ellos un rey. Amén. Bueno, Dios sabía el peligro del sistema político gobernado por un rey que tiene poder absoluto, ¿no? Y encima Dios es el rey. Pero entonces cuando ellos pedían un rey
como otro pueblo, ¿cómo interpreta Dios? Está rechazando a mí, no quieren ser gobernados por mí. Y no le gustó Samuel y no era correcto, pero por la situación Dios permite, ¿no? Y eso es la situación. Y bueno, después el capítulo 12 volviendo y versículo 1 dice, bueno, dice así, dijo Samuel a todo Israel, he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho y os he puesto rey. Bueno, ya Dios eligió a Saúl y pone como rey, y el versículo 9 empieza a contar como un resumen de la historia. Yo saqué de Egipto a ustedes, ¿no? Pero ustedes desobedecieron, buscaron otros dioses, ¿no? Así que Dios hizo, versículo 10 dice, y ellos clamaron a Jehová y dijeron, hemos pecado. Bueno, cuando Dios castigó a su pueblo y ellos clamaron, hemos pecado porque hemos dejado a Jehová y hemos servido a los Baales y Astarot. Líbranos pues ahora de mano de nuestros enemigos y te serviremos. Bueno, vuelven a arrepentirse. Bueno, Señor, ayúdanos. Y Dios salva de nuevo, mandó muchos jueces, ¿no? Versículo 11 menciona varios jueces. Sin embargo, versículo 12 dice, y ustedes pidieron a rey, ¿no? Y así repetidamente ustedes me pecan, me abandonan, me traicionan, y todo eso está diciendo. Pero ahora, bueno, sirvan a Dios solamente. Eso es lo que cuenta capítulo 12. Y llega este versículo 22 al 25, donde hemos leído, ¿no? Y acá podemos ver diferente rol de parte de Dios, quién es Dios y qué es lo que va a hacer, y cuál es la función de Samuel como intercesor o como juez, como pastor, y después Samuel dice qué tiene que hacer el pueblo. Así que bueno, el título del pasaje de hoy, el rol de cada uno. Vamos a ver uno por uno. Primero, versículo 22, rol de Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cómo es Dios? Versículo 22 dice, pues Jehová no desamparará a su pueblo por su grande nombre, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo. Primero Dios dice, Jehová no desamparará a su pueblo. ¿Sí? Eso significa, Dios dice, ustedes son mi pueblo. Dios está diciendo, yo soy tu rey, yo soy su rey. Y eso es muy importante. Siempre cuando nosotros vemos la palabra de Dios, tenemos que concentrarnos para conocer quién es Dios y cómo es Dios. Cuando sabemos quién es Dios, viendo la identidad de Dios, se define nuestra identidad también, ¿sí? Dios es mi rey, yo soy su pueblo. Dios dice, yo soy tu pastor, significa, yo soy su oveja. Dios dice que yo soy tu padre, significa, tú eres mi hijo, yo soy su hijo. No, por eso es importante, cada vez ustedes leen, mediten la palabra. ¿Qué dice la palabra? ¿Qué dice Dios por medio de la Biblia? ¿Quién es Él? ¿Cómo es Él? Entonces, sabemos quién es Dios y también podemos saber quiénes somos y quién soy yo, ¿sí? Y eso es lo que dice. Entonces, el rey verdadero no abandona a su pueblo, ¿sí? El rey verdadero no abandona a su pueblo. Cuando entró el pecado al mundo, ¿cómo es el mundo? Hasta los padres abandonan sus hijos. Y eso demuestra la crueldad de cómo afectó el pecado cuando entró al mundo. Cuando Dios creó los padres, ¿no? Para que ame, para que cuide, para que enseñe, para que represente cómo es Dios. Ese es el rol de los padres, ¿sí? Pero cuando entró ese pecado, eso afectó tanto al ser humano, sabemos, hasta los padres abandonan a sus hijos. Realmente es muy fuerte, ¿no? Y la Biblia dice, Dios no abandona como nosotros huérfanos. ¿Alguien puede leer 14, 18 de Evangelio Juan? Y quiero que busquen algunos
versículo 20, Salmos 27:10. Quiero que lean primero Juan 14:18. ¿Qué dice Juan 14:18? Ajá. Jesús dice, no voy a dejar como huérfano a ustedes. Y Salmos 27:10, ¿qué dice? Ajá. Ese problema no es simplemente del siglo XXI, ¿no? En época de David, muchos padres abandonaban. Y David, viendo esa situación, bueno, lamentablemente sucede eso, pero él confía. Pero Dios, mi Padre celestial, no me va a abandonar, me va a recibir. Y esa está confesando en eso. Entonces, Dios no va a abandonar, no va a desamparar su pueblo. ¿Por qué? En este versículo nos muestra dos por qué. Primero, por su grande nombre. Por su grande nombre. ¿Qué significa esto? Según NTV traduce de esta forma. Porque eso traerá deshonra a su gran nombre. Versión NBI dice, por amor a su gran nombre. En otra versión dice, haciendo honor a su nombre. No va a desamparar, porque eso deshonra su propio nombre. ¿Sí? Y tiene que ver con su honor, con su orgullo como Dios. Por eso Dios no va a hacer eso, no va a abandonar su pueblo, no va a abandonar a sus hijos, no va a abandonar a su pueblo. Salmos 23, 1 al 3, un versículo muy conocido. ¿Alguien puede leer? Salmos 23, 1 al 3. ¿Qué? Señor es mi pastor, en verdes pastos me hace descansar, junto a tranquilas aguas me conduce. Me infunde nuevas fuerzas, me guía por sendas de justicia, por amor a su nombre. Ajá. Me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Cuando ustedes leen la Biblia, van a ver muchas veces esta expresión, por amor a su nombre o por grande nombre, por su nombre. Al escuchar, Dios hace todo por su nombre, parece que egoísta, ¿no? Se siente, pero esa expresión no en ese sentido, sino y esa expresión que Dios empezó un proyecto poniendo su honor, su grandeza como Dios, como creador, ¿no? Y Él es lo que comenzó. Entonces, tiene que ver con su honor, con su orgullo, ¿sí? Así que cuando Dios empezó por su nombre, eso implica al final, Dios no va a abandonar, no va a dejar a media. Va a terminar su proyecto, en este caso su proyecto salvífico, plan de salvación. Lo que Dios comenzó en nuestra vida, Él va a terminar y va a perfeccionar. Eso está implicando, por su nombre, va a terminar eso. Entonces, esa verdad, ¿qué nos trae? Esa verdad, ¿qué nos trae? En vez de tener miedo, nos da convicción, nos da seguridad. Wow, Dios comenzó en mi vida, Él va a terminar, Él va a completar, y eso es la garantía. Eso es la garantía, nos da esperanza. No, nos da esperanza. Esperamos lo que Dios va a hacer en mi vida, en nuestra vida. Wow, soy tan débil, me caigo tantas veces. Cuando me miro, cuando medito en mi propia vida, no hay esperanza. Siempre hay frustración, pero cuando meditamos en Dios, el que nos llamó, el que está con vos, ¿quién es ese Dios? Nuestro Padre, nuestro Rey, no va a abandonar. Entonces, es saber, ¿por qué? Porque hizo por su nombre, por su nombre. Por su honor, por ese orgullo, Dios no va a dejar en medio, va a completarlo. Y esa verdad nos trae la convicción. Dios va a seguir siendo Dios. Dios bueno, Dios perfecto, Dios de amor. ¿Cuál es la otra razón? Después dice, porque Jehová ha querido haceros pueblo suyo.
¿Por qué no abandona? ¿Por qué no desampara a su pueblo? Porque Él quiso hacer a nosotros como pueblo suyo. ¿Sí? Él quiso, Él anheló, no vos, no ustedes. Dios quiso para hacernos su pueblo, para hacernos sus hijos como su hija. ¿Sí? Y no te trajo acá Dios sin querer. No te salvó sin querer. ¿Se entiende? Él anheló, Él planificó, te eligió, no por random. Bueno, voy a salvar Cecilia, bueno, ahí, bueno, está con Aquiles, bueno, también sumate. No lo hizo. Yo elegí a Aquiles, Bueno, mientras, como es, voy a salvar un grupo de Sarán y ahí, bueno, a ver a quién voy a molestar. Bueno, a David. Bueno, ahí, bueno, yo tengo un lugar, así que bueno, venite. No lo hizo. Dios llamó por nombre, uno por uno. Y eso es lo que está diciendo la Biblia. ¿Sí? No por suerte, desde el principio quiso hacer. En Efesios capítulo 1, 3 al 5, vamos a ver. ¿Alguien puede leer esa parte? Efesios capítulo 1, versículo 1 al 3. ¿Qué dice? 1, versículo 3 al 5. Vamos a ver. Con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales, porque estamos en nuestra tierra. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó y nos echó en Cristo para que seamos santos e intachable a sus ojos. Sí, 5. Amén, así. Bueno, versículo 3, nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, ¿no? Y yo repetí varias veces, antes del Génesis 1, versículo 1, antes de eso ya nos escogió como sus hijos, ¿no? Y eso era misterio, nos ha revelado. Y versículo 5 dice, en amor nos escogió, nos ha predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, y la última parte, según el puro afecto de su voluntad. En otra versión dice, según la determinación bondadosa de su voluntad. NTV, la versión que leyó Anita, bueno, muy buena traducción para entender fácilmente. Eso es precisamente lo que Él quería hacer. Y le dio gran gusto hacerlo. Cuando Dios te eligió con gran gusto, no por obligación, no por sin querer. Cuando Dios eligió cada uno de nosotros, Dios realmente quiso elegirnos para que seamos sus hijos, para que seamos su pueblo. ¿Sí? ¿Sí? Por eso no va a abandonar a su pueblo. ¿Sí? Así que, queridos hermanos, este Dios es tu Dios, este es nuestro Dios, ¿sí? Tenemos que confiar en este Dios, ¿sí? Y versículo siguiente, ahí Samuel dice cuál es su rol como juez, como pastor de ese pueblo. Dice, versículo 23, dice, así que lejos sea de mí que peque yo contra Jehová, cesando de rogar por vosotros. Antes os instruiré en el camino bueno y recto. Bueno, cuando yo pedí, Señor, guíame cómo debo seguir con nuestro grupo Sarán, y esto es la palabra que Dios me ha dado por esta lectura y meditación. Bueno, orar por los hermanos. Dejar de orar es el pecado, eso es lo que está diciendo.
Bueno, durante este año cada tanto oraba y dejé bastante momento, así que ponete la pila, ora más, ¿no? Y eso es lo que me está diciendo, ¿no? No orar por su propio pueblo es el pecado del líder, del pastor, ¿sí? Así que, bueno, esta es la misión que Dios me ha dado, así que voy a orar por ustedes. En mi compu, en mi tablet, hay lista de nombre de cada uno que están acá, y después voy a pedir a Ivette que me dé una impreso, se dice. Así voy a pegar en mi habitación, y cada vez entro y salgo voy a leer, por lo menos voy a llamar nombre por uno. Señor, bendícelo. Señor, haga algo con este hermano. No sé qué va a suceder en su vida, pero voy a orar. Así que imagínense, va a ser un año muy interesante para su vida, ¿sí? Y voy a grabar en mi mente, en mi corazón, nombre de cada uno, y voy a orar, especialmente este año, voy a orar por ustedes, ¿sí? No voy a tratar de cambiar a ustedes, porque eso no es mi asunto. Después de pasar tantos años como pastor, ¿cuántas veces quise cambiar los hermanos? ¿Y cuál es el resultado? No se cambia por lo que yo digo, o por mi amenaza, no se cambia, no se transforma los hermanos tan duros. Solamente Dios puede cambiar cada persona. Dios puede cambiar persona. ¿Sí? No, es como cuando se casan las mujeres, siempre quieren transformar a su esposo, ¿no? Por mi compromiso, por mi amor, por mi consejo, quiero transformar a mi esposo como un príncipe, como un rey. ¿Y qué sucedió? Nada. Empeoró en realidad muchas veces. En general, bueno, ¿no? Cada vez más duro, no maduro. Bueno, hay otro maduro, ya está, el juez, ¿no? Está. No se transforma. Los hijos, ¿cómo es? No se transforman los que dicen los padres, ¿no? Nosotros no podemos transformar a la gente, ni esposo, ni esposa, ni nuestros hijos, ¿no? Así que esposas, amen a su esposo, oren por su esposo, ¿no? Transformar, Dios va a hacer, ¿sí? Entonces, eso significa tener mucha paciencia. Bueno, como dice en estado de, creo que Anita, menos burlas, más respeto, más amor a su esposo y a sus hijos. Especialmente entre familia, menos burlas, porque se conocen demasiado. Con la palabra no se transforma. Tu consejo llega a los maridos como ataque, como crítica. Lo que necesitan, respeto. Bueno, los maridos después tienen que invitarme a una cena, ya estoy. Los hijos tienen que esperar. Hay que dar chance de fracasar, errar. Si no es una situación crítica de vida o muerte, dale tiempo, esperen, ¿no? Y Dios va a transformar, Dios tiene que transformar. Con nuestra consejo, nuestra amenaza no se transforma, ¿sí? Bueno, yo como pastor, con esta palabra que Dios me ha dado, voy a orar más por ustedes, por cada uno de ustedes, en mi habitación, en la iglesia, en este lugar. Cada vez vengo en este lugar, así en el rincón, con esa mesita, solo, meditando, orando, planificando. Voy a orar, mientras caminando, voy a orar por ustedes, ¿sí? Y Samuel dijo, no voy a pecar. Yo no quiero pecar por no dejar de orar, ¿sí? Después, ¿qué es lo que él decidió? Os instruiré en el camino bueno y recto. Hay que instruir al pueblo.
¿sí? Hay que instruir cuál es el camino bueno y recto. Pero cuando la Biblia dice la palabra bueno, bueno, siempre digo, aprendan concepto bíblico, ya grábenlo en su mente. No está hablando algo ética y moral, sino la voluntad de Dios. Eso es bueno, ¿no? Eso es bueno. Y bueno, Samuel dice, yo voy a instruir a ustedes el camino bueno y recto, ¿sí? Voy a enseñar, pero no para transformar a ustedes, para informar cuál es la voluntad de Dios, quién es Dios y cómo es Dios. Por eso voy a instruir, ¿no? ¿Quién es Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Quiero explicar bien para que entienda. Después la decisión de cada uno, ¿verdad? ¿No? Voy a leer más, voy a meditar más la palabra, voy a estudiar más palabra, voy a preparar mejor para transmitir la palabra de Dios. Soy como un caño de agua, ¿no? No soy agua, soy un caño, para que la palabra de Dios se corre, ¿no? Por medio de ese caño que llegue bien, pero agua limpia, ¿no? Cuando el caño está sucio, aunque llegue mucha agua, no es bebible, ¿no? ¿No? Cuando este caño está tapado, no va a correr bien, así va a gotear. Con eso no puede solucionar el sed de los hermanos, ¿no? Así que bueno, eso es mi función. Así que voy a tratar de instruir lo que necesita saber, lo que necesita corregir, pero Dios que transforme. En Hechos capítulo 6, 1 al 4 también. Los apóstoles deciden de esta forma. ¿Alguien puede leer Hechos capítulo 6, 1 al 4? Los creyentes que hablaban griego se fijaban en los que hablaban en hebreo, diciendo que sus lenguas eran discriminadas en la distribución diaria del mundo. De manera que los 12 convocaron a todos los creyentes en una reunión. Dijeron, nosotros, los apóstoles, deberíamos ocupar nuestro tiempo en enseñar la palabra de Dios y no en dirigir la distribución de alimentos. Por lo tanto, hermanos, escojan a 7 hombres que sean respetados, que estén llenos de espíritu y de sabiduría. A ellos les daremos esa responsabilidad. Entonces nosotros, los apóstoles, podremos dedicar nuestro tiempo a la oración y enseñar la palabra. Amén. En el Nuevo Testamento, los apóstoles también dicen, más o menos la situación de acá. Hay 2 culturas, hay 2 idiomas y tenía que ayudar con alimentos a la gente que necesitaba, pero bueno, hubo un conflicto, mala administración, entonces, bueno, hay queja y reclamo y los apóstoles estaban dedicando a ese trabajo, pero no podían dedicar para orar y preparar el pasaje. Entonces definieron, bueno, elegimos 7 diáconos para que dediquen a eso. Nosotros, como dice, no está bien que nosotros dejemos de anunciar el mensaje de Dios para dedicarnos a la administración. Esta versión dice así, ese trabajo es necesario, hay que ayudar, hay que distribuir bien, ¿no? Pero cada uno tiene su rol. Su responsabilidad, ¿no? Entonces ellos deciden, bueno, elegimos así para trabajar. Nosotros dedicaremos con oración y para predicar o enseñar la palabra de Dios. El rol del pastor es eso, ¿sí? Y también, ¿por qué nosotros elegimos diferentes líderes? El domingo pasado elegimos, porque cuando empezamos como un conjunto, como una comunidad, hay diferentes trabajos surge, entonces hay que, alguien tiene que hacer ese trabajo. Es importante, puede ser algo pequeño, pero es importante para que funcione bien como un conjunto, como una organización, ¿no? Bueno, presidente tiene su rol, secretaria tiene su rol, los tesoreros tienen su rol y además, ¿qué tenemos? Tenemos que trabajar para cocina, ahora tenemos más chance para cocinar, ¿verdad? ¿No? ¿Cuántas veces este año? 3 veces, bueno, 3 veces.
nos dio esa responsabilidad. Tenemos que hacerlo, ¿no? Y hay que ahora cuidar a los niños, ¿no? Bueno, otro trabajo que tenemos que hacer para cuidar a nuestros niños. Y ahora se agregó uno más en el boletín. Hay que lavar los... ¿Cómo era? ¿El vasito? Bueno, vasito. Bueno, si todo toman y lo dejan, ¿quién va a hacer eso? Bueno, entonces... Cada vez está dando más chance para nuestro grupo Sarán y estamos incorporando, trabajando juntos. Y después poner la silla, después limpiarlo y después poner de nuevo, porque estamos usando este salón como multiuso. Y cada cosa parece pequeña, pero es importante. ¿Sí? ¿Sí? Y bueno, ahora yo tengo que dedicarme para orar y predicar la palabra, enseñar. Ahora tengo que tocar guitarra, así que estoy orando, Señor, envíame a alguien para que dirija, ¿no? Esto. Bueno, como tercero, ¿cuál es el rol del pueblo? Versículo 24 dice, solamente temed a Jehová. Bueno, Samuel va a instruir el camino bueno y recto. 24, solamente temed a Jehová y servidle de verdad con todo vuestro corazón, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. Rol del pueblo o responsabilidad del pueblo es temer a Jehová. Temer a Dios no significa tener miedo o terror, sino es el respeto y reverencia que nacen de reconocer su grandeza y su amor. Pensando en Dios, wow, Dios es tan grande por su autoridad, por su grandeza, esa reverencia, ese respeto es temor. No, ay, qué miedo que tengo, que Dios me va a castigar, no ese miedo, no suspenso, sino esa reverencia, ese respeto. Y adorar a eso es temer a Dios. Temer a Dios y luego servirle de verdad con todo vuestro corazón. Con todo. ¿Cómo están ustedes? ¿Temen a Dios? ¿Realmente están sirviendo con todo su corazón, con toda su mente, con toda su fuerza, con toda su emoción, con todo? Dios no pide parcialmente, temporalmente. Dios pide todo. ¿Por qué? Él nos ha dado todo. Eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Pero ¿cómo podemos lograr eso? Con la presión no se puede, obligación no se puede. Versículo 24, la última parte, dice, pues considerad cuán grandes cosas ha hecho por vosotros. En otra versión, traduce de esta forma. NTV dice, piensen en todas las cosas maravillosas que Él ha hecho por ustedes. NBI dice, recordando los grandes beneficios que Él ha hecho en favor de ustedes. En otra versión dice, teniendo cuenta lo mucho que Él ha hecho por ustedes. Para temer a Dios, para servir a Dios con todo nuestro corazón, ¿qué hay que hacer? Hay que recordar qué hizo Dios por mí, por nosotros. Cuando nosotros realmente sabemos, entendemos eso, naturalmente vamos a temer a Dios. Wow, todo esto hizo Dios por mí. Quiero adorar, quiero amar más, quiero entregar más. No por obligación. Tiene que hacer esto, tiene que leer la Biblia, tiene que ir al culto, tiene que orar. No obligando, no presionando. Cuando cada uno se acuerda qué hizo Dios por mí durante 20 años. Acá no hay de 20, me parece. Durante 30 años, 40 años, durante 60 años, durante, pastor, ¿cuántos años tiene? 50. Durante 35 años, ¿no? Desde su nacimiento hasta hoy, piensen qué hizo Dios por mí desde mi nacimiento hoy en día. Me sacó, me cuidó, me protegió, me proveyó. Recordando todo eso, ¿no vas a adorar? ¿Cómo no vas a adorar? ¿Cómo no vas a temer a Dios? ¿Cómo no vas a servir a Dios con todo tu corazón? Teniendo en cuenta, recordando todo eso.
Pero no solamente de toda esa edad de 70, 80 años no es suficiente. Por medio de la palabra tenemos que recordar antes de mi nacimiento qué es lo que Dios había hecho por mí. Cuando sabemos esto, realmente no podemos no adorar a Dios. Hace 2000 años atrás, Dios envió a su Hijo. Realmente en este mundo, en un rincón del mundo, Él murió en la cruz y resucitó. ¿Por qué? Para salvarme, para rescatarme. Dios pagó ese precio. Recordando eso, teniendo en cuenta de eso, ¿cómo no vamos a adorar a Dios? Pero tampoco es suficiente con de 2000 años, recordando de 2000 años, sino, como hemos visto en el pasaje de Efesios, antes de fundar el mundo, Dios ya comenzó para cada uno de nosotros. Si vemos la Biblia, wow, impresionante, impresionante. Todo hizo esto Dios por mí antes de mi nacimiento. 2000 años atrás, antes de fundar el mundo, todo esto es lo que Dios hizo por mí, por nosotros. Pero ¿cómo? No sin querer, no como obligación, con gusto. Eso es lo que quiso hacer por mí, por nosotros, por su iglesia. ¿Y cómo no vamos a temer a Dios? ¿Cómo no vamos a servir a Dios con todo nuestro corazón? Si uno realmente experimenta ese amor de Dios. ¿Sí? Todavía nosotros muchas cosas no sabemos, todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Para saber eso, tienes que leer la palabra, escuchar la palabra, hay que meditarlo, hay que estudiarlo. Si no, ¿cómo vas a saber? ¿Cómo vas a saber antes de eso todo lo que Dios ha hecho? Si no sabes, obviamente no tiene motivo para adorar. Pero cuando nosotros vemos toda la revelación que Dios nos ha dado, Dios dice, yo hice esto por vos, yo hice esto por vos, yo hice esto por vos, yo hice todo esto por vos. Cada vez entendemos eso. Cuán grande es Él. Nosotros no podemos no cantar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros, ¿no? Así que lean, mediten, ¿sí? Estudien. Este año también hay varios estudios bíblicos, vamos a comenzar desde el marzo, así que participen, que Fer o anciano, Kim también va a compartir diferentes estudios, yo también, y cuando pueda participen y conozcan quién es Dios y recuerden todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Y eso es el rol del pueblo, ¿sí? Temer a Dios y servir a Dios. Pero ¿cuándo podemos hacer? Cuando recordamos, cuando tenemos en cuenta que Dios ha hecho por nosotros, ¿sí? Bueno, comenzó este nuevo año, es el primer domingo. Acuérdense, somos su pueblo, somos sus hijos, ¿sí? Yo voy a orar por ustedes, voy a instruir por medio de la palabra y cada uno cumplan con su responsabilidad y ayuden a nosotros, no solamente 4 líderes, sino hay mucho trabajo tenemos que hacer como grupo, ¿sí? Y recordemos que Dios es nuestro Dios, nuestro creador, y Dios va a seguir su trabajo fielmente, ¿sí? Que vivamos este año con la expectativa de que Dios hará por ustedes y por nosotros. Amén. Vamos a poner de pie, vamos a cantar.